Primero, agradecerles por la invitación, ¿no? Para este tema que es plexo braquial 1, que básicamente va a abarcar sobre la formación del plexo braquial desde las raíces hasta una porción del hombro, ¿no? Porque posteriormente la parte plexo 2 seguramente lo van a hacer con el siguiente ponente. Yo soy el médico Iván Grande y, bueno, actualmente trabajo en el Centro de Salud de Mariano Melgar. Y bueno, en anteriores años he sido vicepresidente, ¿no? Aquí en el ACME el 2014, hace años. Primero, básicamente, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué objetivos estoy buscando? Primero es facilitar simplemente la lectura del tema y por otro lado, que recuerden algunos datos de forma práctica. Nosotros cuando llevamos el curso de anatomía, hay cosas que a veces cuando uno está recién empezando la carrera, nos llenan de datos, te llenan, te hacen memorizar cosas que probablemente en clínicas no lo vas a usar mucho. Entonces, la idea quizá, ¿no? De los docentes, incluso cuando a todo el mundo en medicina nos forman, tal vez es que de leer tanto o de leer, o sea, buscan que leas bastante para que memorices, pues, para que tu memoria se agilice. Yo pienso que esa es la idea, porque por otro lado, insistir en algunas cosas que a veces nunca las vas a ver tampoco tiene mucho sentido. Te ponía este gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá en el medio eres tú. Y a veces hay muchas formas de ver la temática en cuanto a los diferentes tópicos de los libros. Por ejemplo, en la parte anterior, pueda que tú estés leyendo pues el Testud, o pueda que estés leyendo el Hollins, pueda que estés leyendo Gray. Entonces, a veces, por ejemplo, una vez cuando hice un tema, recuerdo hace tiempo, de hernias, que también está por ahí colgado en internet, me decían, hay terminología que a veces, por ejemplo, el TESUT usa epónimos. Nuestro mismo texto base en la UNSA es el libro de Hollins. Entonces, la ponencia está yendo un poco más con tendencia al libro de Hollins. Entonces, si hay alguien adicional por ahí de invitado que ha entrado, entonces, por ahí no piensen que hay cosas que no van, no simplemente es con el texto guía. Ahora, entonces vamos a iniciar ya con el tema. La idea básicamente es que tú te lleves ciertos conceptos para que luego en casa yo te dé una idea de cómo leer eso y ya pues tú te puedas animar y puedas completar el tema. Entonces, nosotros cuando hablamos del plexo braquial, vamos a hablar inicialmente de dónde se está originando este. Entonces, nosotros tenemos aquí, estás viendo en la médula, nosotros tenemos la sustancia gris y rodeada esta de la sustancia blanca. Adicionalmente, eso vamos a tener pues toda la cubierta, ¿no? Ahí en la médula espinal. Yo quiero que entiendas esto. Existe una rama dorsal, la cual se va a formar por pequeños ramilletes ahí dentro del transcurso y una rama ventral, y ambos lo que van a hacer es unirse y luego te va a dar primero un ganglio dorsal. Este ganglio dorsal te va a dar al nervio, que es el nervio espinal. Entonces, este nervio raquídeo finalmente al unirse, lo que va a hacer es ese nervio raquídeo pasa por el agujero de conjunción. Entonces, más o menos aquí te he puesto estos otros gráficos para que un poco me entiendas. Estos ramilletes, esta es la parte anterior, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Aquí en el gráfico que tenemos, esta es la raíz posterior y esta es la raíz anterior. A este nivel de la raíz posterior se va a formar el ganglio dorsal y después recién quiero que entiendas que a este nivel estaría el agujero de conjunción. Del agujero de conjunción van a salir dos tipos de rama. Una rama que se va a ir a la parte posterior y una rama que se va a ir, el ramo dorsal, y una rama que va a ser la rama anterior. Esta rama anterior, quiero que entiendas, esta rama anterior es la que va a formar al plexo, a los plexos, ya sea hablando de un plexo cervical o de un plexo braquial. Entonces, esta cosa que te he puesto acá en el ramo dorsal es justamente para que más o menos te ubiques a este nivel. Entonces, eso estaría más o menos a este nivel, con el mismo color, ¿no? Entonces, lo que puntualmente, ¿qué necesito de este gráfico? Para no darle tanta vuelta. Yo necesito que entiendas que básicamente el plexo braquial, ¿de qué se forma? Se forma de la rama anterior del nervio raquídeo. Quiero que con eso te quedes. Entonces, la parte dorsal tienes que entender que va a mandar inervación de tipo sensitiva, aquí hablando de las astas, ¿ah? Y el asta ventral va a mandar inervación, pero de tipo motora. Entonces, lo que quiero que entiendas es que básicamente, aquí mira, en este grafiquito que estás viendo, quiero que entiendas que cuando un nervio en sus ramas terminales da dos tipos de inervación, va a tener inervación tanto motora como sensitiva.
Entonces, eso quiero que ya quede claro desde ahora. Entonces, el plexo braquial tiene dos tipos de inervación, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo eso. Ahora, entonces, si yo te pregunto, acá tengo el plexo braquial y el plexo cervical, ¿de dónde se forma? Del ramo anterior del nervio raquídeo, que ha salido del agujero de conjunción. Entonces, esa es la primera parte, para que tengas una idea de dónde han nacido estos nervios. Yo soy más o menos de la idea de, cuando explico algo, yo me voy un poco más a ver esto de analogías. Me gusta comparar cosas para que quede. Finalmente tú ya lo leerás y podrás ir memorizando. Entonces, nosotros cuando anteriormente explicábamos esta parte, siempre yo lo explicaba de esta manera. Para mí, para que tú te acuerdes del plexo braquial, yo quiero que recuerdes un árbol. Entonces, este árbol para comenzar y junto con el plexo braquial va a seguir una regla que nosotros le pusimos, que es la regla del 5. Acá todo es 5, ¿ya? Entonces, van a existir 5 porciones, 5 segmentos, los cuales va a formar el plexo braquial. El plexo braquial sale de la C5. Entonces, el plexo braquial da finalmente 5 ramas terminales. Entonces, por eso te mencionaba de la regla del 5. Entonces, va de C5, son 5 segmentos y finalmente da 5 ramas terminales. O cabezas también le pone a veces los libros. Ahora, entonces este plexo braquial tiene 5 partes o 5 segmentos, como ahí te estoy mencionando, tiene 5 raíces y tiene 5 ramas terminales mayores. Entonces, ahora mira, como este árbol, por ejemplo, mira, inicialmente tiene sus raíces. El plexo braquial también va a tener sus raíces. Y finalmente de ahí de las raíces se va a formar un tronco, igual como este árbol. Entonces el plexo braquial también va a formar sus troncos que se van a llamar primarios o simplemente tronco, como lo mencioné en el Hollins. Luego vienen las divisiones, y estas divisiones finalmente van a formar troncos secundarios. Los troncos secundarios tienen otros nombres que se llaman fascículos o cordones. A veces los libros, por ejemplo, Gray te habla de cordones o te habla de fascículos también en el libro de Netter. Y a veces como tú te quedas con la idea de tronco secundario, porque así como te lo estoy pintando en árbol, te acuerdas, pues, pero después, cuando te hablan de fascículos y cordones, y si estás empezando con anatomía, un poco que te vas a confundir, pero ahora te voy a decir cómo te vas a recordar de alguna otra manera. Finalmente vienen las ramas, entonces ahí están las 5 porciones, 1, 2, 3, o sea, tiene tanto raíces, tronco primario, divisiones, tronco secundario y las ramas que son ahí 5. Esto lo vamos a ver mejor, pero comparado en el mismo plexo braquial. Entonces aquí ya es, vamos a ir viendo cómo es que se forma esto. Entonces, las raíces que estás viendo acá, por eso le he puesto al arbolito echado, mira, inicialmente como tu árbol tiene raíces, aquí están las raíces. Estas raíces son C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces, lo que yo necesito que recuerdes de esto es lo siguiente. Estas raíces, cuando tú vayas al cadáver, entonces tú estás feliz y contento en el anfiteatro diseccionando, y entonces tu pregunta va a ser, ¿y dónde pues encuentro yo a las raíces estas del plexo braquial? Entonces te menciono, si tú encuentras al escaleno anterior, entre el escaleno anterior y el escaleno medio están estas raíces las raíces del plexo braquial. La segunda porción son el tronco, está formándose aquí, como te he puesto ahí analógicamente, los troncos primarios o simplemente llamados troncos. Posteriormente a esto vas a tener las divisiones. Estas divisiones quiero que tengas en claro que se va a dar más o menos por detrás de la clavícula. Es por eso que esta imagen bonita te está denotando, es por detrás de la clavícula. Y posteriormente a eso vas a tener los troncos secundarios y luego vas a tener finalmente las 5 ramas. Los troncos secundarios, entonces yo una manera de hacer que se recuerden, me acuerdo cuando yo también daba estas clases hace tiempo, decía, el tronco secundario tiene otras 2 ramas, mejor dicho, otros 2 nombres. Esos otros 2 nombres son fáciles de recordar o difíciles de recordar. Eso les decía, ¿no? Al grupo con el cual yo compartí. Y me decía, sí, son fáciles de recordar. ¿Por qué son fáciles de recordar los otros nombres del tronco secundario? Te vas a acordar de fáciles de recordar porque son fascículos. También se llaman fascículos de fácil. Y de recordar también se llaman cordones. Entonces, en otra no te vas a olvidar este nombre de tronco secundario. ¿Qué otros sinónimos tiene? Fascículos y también cordones de fáciles de recordar. Ya. Ahora, entonces, como te decía, si tú estás feliz y contento en el anfiteatro, agarras y tú encuentras al escaleno anterior y el escaleno medio. Entonces, cuando encuentres a los escalenos, eso te va a ayudar para que cuando tú veas filetes nerviosos vas a decir, ¿dónde estoy? Estoy frente a los troncos, estoy frente a las divisiones, ¿qué es lo que estoy tocando? Y son las raíces básicamente del
plexo. Entonces aquí te mando una imagen. Mira, esto de acá que estás viendo, este es el escaleno anterior. Este escaleno anterior está haciendo como una especie de sanguchito acá a la raíz, a estas raíces, a las 5 raíces del plexo. Y acá está el escaleno medio. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿quién está? Raíz del plexo. Eso necesitas saber por qué, porque si te vas a mandar a diseccionar algo, vas a ir encontrando cosas en el cadáver, necesitas tener reparo anatómico, porque si no te vas a perder. Adicionalmente a esto, acá el tronco tiro bicérvico facial va a tener dos ramitas que prácticamente están yendo casi a esta altura paralelas, que son la cervical transversa y también la supraescapular. Estas dos ramas también van a entrar en relación, pero ahora, adicionalmente a eso, cuando tú tienes aquí al este, vas a tener al escaleno anterior, tienes que ver que el escaleno anterior en la parte posterior, como estás a la altura de la clavícula, aquí está la arteria subclavia y acá está la vena subclavia. Entonces, eso quiero que de alguna otra manera también quede, que te quede, ¿no? Te quede ahí como para que tengas noción de eso. Entonces, esos son los reparos anatómicos. Ahora, mira, posterior a eso vamos a ver en cuanto a los troncos primarios. El tronco primario, cuando tú vas diseccionando, a qué nivel lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar a nivel del triángulo posterior del cuello o también llamado homo tricipital. Este triángulo lo vas a visualizar a esta altura. Entonces, si tú tienes básicamente ahí a tu trapecio, a tu esternocleidomastoideo, la clavícula, y ahí al fondo ves estos nervios. Entonces, estos nervios, ¿qué son? ¿Qué te están mostrando? Te están mostrando los troncos primarios. Entonces, también una vez más, cuando vayas a diseccionar, necesitas ubicarte en este reparo para ver, porque a veces te van a poner acá, qué sé yo, con alfiler, como nos ponían para encontrarlo, y ahí está. Ahora, por otro lado, vamos a encontrar las divisiones. Estas divisiones que estás viendo acá a esta altura, y también con el arbolito, básicamente te están mostrando, se están dando a nivel de la clavícula. Entonces, eso también quiero que lo tomes en cuenta. Entonces, por eso te pongo acá, no están detrás de la clavícula. Posteriormente, vas a encontrar a esta otra porción donde están los troncos secundarios, también llamados fascículos o cordones. Estos troncos secundarios están detrás del pectoral menor. El pectoral menor, aquí te lo muestro. Este pectoral menor en el borde prácticamente que sería lateral, a esta altura más o menos, a esta altura van a nacer las 5 ramas finales, ya sea el músculo cutáneo, el mediano, tu circunflejo axilar, tu radio y tu cubital. Pero van a ser dejando el borde externo prácticamente del pectoral menor. Entonces, eso es como reparo anatómico. Entonces, lógicamente, ¿no? Si tú vas a agarrar y vas a estar diseccionando, levantas a tu pectoral menor, ¿qué es lo que vas a encontrar? Los troncos secundarios. Yo necesito que te grabes los reparos anatómicos, por lo menos para que tengas una idea y luego al momento del examen práctico te puedas ubicar. Ahora, finalmente, ¿no? Vamos a encontrar delante de la arteria axilar y por detrás del pectoral menor, ahí pues como te decía, las ramas terminales que son 5. Entonces, inicialmente lo que te estoy poniendo es simplemente los reparos para que te ubiques dónde está cada porción, ¿no? Cada segmento. Y ahora, como ya más o menos ya tienes una idea de a qué altura estás, te he puesto este grafiquito acá todo pequeñito, para que simplemente me entiendas que estamos a este nivel. ¿Eh? Esto es nervios 1, entonces nervios 2 ya a partir de la fosa ciliar para abajo, ya que empieza tu bracito, ahí ya lo vas a tocar mañana. Entonces, ahora, como hablamos de C5, C6, C7, C8 y T1, entonces, como es la regla de 5, empezamos con C5. Entonces, nacen de las raíces C5, C6, C7, C8, T1, que son las raíces ventrales. Entonces, vas a tener ahí las 5 porciones, el nervio, las 5 porciones que ya te había mencionado, hasta sus ramas. Posteriormente a eso se marcan los 5 segmentos. Ahora, ¿qué vas a hacer? C5 avanza junto con C6. Entonces, C5 con C6 van a unirse y te van a formar este tronco que se llama el tronco primario. Sin embargo, C8 y T1 también anteriormente a eso se van a llegar a formar. Esto a nivel de los escalenos anterior y escaleno medio. Y C7 se ve triste, solo y abandonado. Entonces, luego, ¿qué es lo que va a pasar? En la parte del tronco primario superior, ¿cómo se viene a formar? Con las raíces de C5 y C6. Sin embargo,
La raíz de C7 se forma a nivel del tronco primario medio. Y finalmente C8 y T1 se forma a nivel del tronco primario inferior. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces aquí estás con el tronco primario superior, tronco primario medio y tronco primario inferior. Los troncos van a dar sus divisiones. Hay una división anterior, una división posterior. Te lo he puesto así como con medio, con puntitos para que te des cuenta que es la parte posterior. El tronco primario medio va a dar una rama anterior y una rama posterior. El tronco primario inferior te va a dar una rama anterior y una rama posterior. Quiero que entiendas algo aquí para que más o menos, a nivel de las divisiones, hay, por ejemplo, Hollins en una parte destaca que a este nivel, como yo te dije, las divisiones se dan a qué altura. Te había mencionado que es a la altura de la clavícula. Entonces, como aquí imaginemos que está la clavícula, por encima de la clavícula, ¿quién está? Está el cuello. Entonces, a veces el tronco primario superior, medio e inferior están entrando más en relación con el cuello y esto ya con la región axilar, que es lo que continúa. Entonces, quiero que entiendas esto, mira. El tronco primario superior da una rama posterior y el tronco primario medio da una rama posterior. Estas dos ramas posteriores primero se van a unir a nivel del cuello, pero el tronco primario inferior, a ver, para que el tronco primario inferior luego los alcanza, pero esto los alcanza a nivel de la axila. Entonces, estos dos primeros se juntan y luego recién los alcanza el tronco primario inferior con su ramo posterior. Y ahora, ¿y para qué? Para formarte tronco secundario posterior. ¿Posterior a qué? Posterior a la segunda porción de la arteria axilar, porque a este nivel vas a tener la arteria axilar. Sin embargo, luego el tronco secundario anterior interno básicamente se va a formar por la división anterior del tronco primario inferior. El tronco secundario anterior externo se va a formar ¿de quién? De la rama anterior del tronco primario secundario y tronco primario medio. Ahora, el tronco primario secundario anterior externo, junto con el tronco secundario anterior interno, van a dar sus divisiones anteriores para formar el mediano. Y sin embargo, el tronco secundario anterior externo va a dar también otra rama, que es la rama músculo cutáneo. Entonces, de alguna manera, lo que quiero que también quede en claro, estas ramas finales, por ejemplo, Hollins lo pone como cabezas. Entonces, ¿cuáles son las cabezas? Tronco secundario anterior externo, músculo cutáneo y mediano. Entonces, el tronco secundario anterior interno también daría indirectamente dos cabezas, ¿no? El cubital y también al mediano. De esa manera lo maneja Hollins, pero para mí simplemente son 5 ramas, estas ramas que se están formando anteriormente, músculo cutáneo, mediano y cubital, y finalmente el circunflejo, o también llamado axilar, del tronco secundario posterior, junto al nervio radial. Ahora, hay otro nervio que tenemos que sale de C5, C6, C7, que es el serrato mayor o torácico largo. Entonces, se forma C5, C6, C7, como te lo he ido mencionando. Ahora, vamos a ver las colaterales. En las colaterales vamos a encontrar al escaleno y al largo del cuello. Este escaleno largo del cuello, por ejemplo, lo pone Netter en el Atlas lo menciona, escapular y largo del cuello. Pero sin embargo, en el Hollins, en una parte solamente te va a mencionar a quién, te va a mencionar otro nervio que van a hacer también acá de C5, que es el romboides. El romboides o también, dorsal escapular también le pone. Entonces, simplemente te he puesto esta imagen aquí para que te des una idea del largo del cuello, ¿no? ¿Dónde es que está? Ahora, este nervio del romboides, como te he mencionado, más hace hincapié ahí Hollins. Ahora, entonces, solamente quédate con esta idea. En los nervios, ¿quién da colateral? C5. Principalmente, ¿quién? El romboides. Y esto ya del néter escalinargo del cuello. Ahora, sin embargo, en el tronco primario superior va a dar una rama que es, yo me acuerdo de acá de ese de su subclavio y también aparentemente está acá el supraescapular. Entonces, el tronco primario superior que empieza con S te da el subclavio y te va a dar el supraescapular. O sea, a esos músculos va a inervar, por eso toma también el mismo nombre. Este supraescapular, sin embargo, te va a dar inervación luego al supraespinoso y al infraespinoso. Como ya han hecho músculos 1, músculos 2, entonces
tú eres una furia en esta parte reconociendo, pero igual luego más adelante te voy a poner nombrecitos, así que ya te vas a lucir porque yo sé que te acuerdas. Ahora, entonces, en el tronco primario, ¿quién tiene el tronco primario superior, el tronco primario medio y el tronco primario inferior? ¿Cuál de estos tiene colaterales? El que tiene el superior. ¿Y quiénes son? Su supraescapular y el subclavio. Te lo estoy mencionando, ¿no? Para que se te quede. Ahora, por otro lado, el pectoral, el tronco secundario anteroexterno, este tronco va a dar al pectoral externo, también llamado pectoral mayor, una colateral. Por otro lado, también vamos a encontrar acá el tronco secundario posterior. Este posterior, porque estamos hablando aquí en el brazo, en la parte posterior se está llegando a, bueno, posterior a la arteria axilar no se va a ir formando. Aquí está el subescapular superior, vas a encontrar al tóraco dorsal, al inferior subescapular y al redondo mayor. Entonces, a nosotros cuando llevamos la cátedra, había una pregunta y era era una pregunta que te podía ayudar, pero también era media fregada. Nos ponían dibujar el plexo braquial. O sea, tenías que dibujarlo. Entonces era pues un trauma porque agarrar y acordarse de golpe todo, si lo practicabas iba bien. Entonces por eso es que al final creamos mnemotecnia. Yo tengo un amigo, un compañero, que le puso esta mnemotecnia, a ver si te sirve, ¿ya? Así le puso para el tronco secundario posterior. El tronco secundario posterior le puse su, ti, o mayor, de redondo mayor. Entonces, el superior subescapular, tóraco dorsal, inferior subescapular y redondo mayor. Entonces, su tío mayor, si es que te sirve para acordarte, enhorabuena, pero te estoy dando una opción. Ahora, el tronco secundario anterointerno te va a dar una rama que es la rama del pectoral menor o pectoral interno. Ten en cuenta que este C5, C6, C7, C8 y T1 están, pues, estamos hablando C5 que está más a este lado y el T1 que está, pues, más pegado a este lado. Entonces, por eso es el antero externo, ¿no? Este es el antero interno. Entonces, como está pegado más a este lado, por eso se llama pectoral interno o también llamado menor. Ahí vi un libro, por ejemplo, que decía el nervio de los pectorales. ¿Cuál es el nervio de los pectorales? Entonces, más lo llaman al pectoral interno, nervio de los pectorales. A pesar que en pectoral mayor, y entre esos dos se forma pues un as. Ahora, adicionalmente a eso vas a encontrar esta ramita que probablemente no lo estés viendo por eso que está acá, pero es el braquial cutáneo interno. Luego, por otro lado, también vas a tener al antebraquial cutáneo interno. Ahora, doctor, disculpe que le corte. ¿Puede ocultar también la barrita si desea? Sí. Ya, sí. Ya, está bien. Ahora sí, creo que ya, gracias. Entonces, estábamos justo en esto. Entonces, el braquial cutáneo interno y el antebraquial cutáneo interno. Estos dos nervios lo que van a hacer es, algo que quiero que resaltes acá, o de alguna otra manera que quede contigo, es que el tronco secundario anteroexterno y el tronco secundario anterointerno, el tronco secundario anteroexterno, como está más con tendencia, se forma, pero se forma a nivel del cuello. Sin embargo, el tronco secundario anterointerno se forma a nivel más de la axila. Entonces, eso también quiero que lo tengas en mente, ¿ah? Pero como te dije, básicamente por este lado está pues la clavícula, entonces eso es como un punto de referencia, ¿no? Para que me entiendas, porque la clavícula más o menos estaría por acá. Entonces, recordarte eso que te he mencionado hace rato, el tronco secundario posterior, ¿cómo se forma? Con los ramos posteriores del tronco secundario, del tronco primario superior y tronco primario medio, pero lo que te voy a resaltar es que estos dos primeros se unen y luego recién viene el tronco primario inferior, le da su ramo posterior, pero esto lo alcanza a nivel de la axila y estos dos se forman se van a alcanzar a nivel del cuello. Te lo estoy repitiendo, ¿eh? Porque eso es importante. Ahora, listo. Finalmente, en las ramas va a estar el circunflejo axilar, te va a dar el redondo menor. Entonces, a veces también en la teoría, yo me acuerdo que por fregar ponían redondo menor y entre redondo mayor. Agarrabas y no sabías cuál era cuál. Entonces, por eso te decía la mnemotecnia, su tío mayor, y luego al final el menor sale del circunflejo. Entonces, circunflejo da más o menos como idea a un círculo, ¿sí o no? Entonces, da una rama que es el redondo menor, es el menor, ¿eh? Nada más. Ahora, y ahorita vamos a reforzar esto. Te estoy primero dando una vista así larga, pero simplemente aclarar acá. En las raíces, ¿quién tiene colaterales? C5, romboides.
En los troncos primarios, ¿quién tiene raíces? El tronco primario superior, no tiene su supraescapular, subclavio, ya te lo he repetido. ¿En las divisiones hay algo de colaterales? No. Sin embargo, en el tronco secundario, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tener básicamente ahí las ramas, no tanto el tronco secundario anterior interno, el secundario posterior y el anterior interno, todos tienen colaterales, y las 5 ramas. Ahora, este grafiquito me ayuda para que tú entiendas algo. Todo lo que se va a pintar con rojito es inervación muscular. Lo que está de blanquito es sensitiva, y si mezclas blanco con rojo, ¿qué te va a dar? Un rosado. O sea, esto es inervación tanto muscular y sensitiva. Entonces, quiero que notes esto para lo siguiente. Por ejemplo, el escalene largo del cuello, que ya lo viste hace rato, ¿qué tipo de inervación esta rama te da? Solamente inervación motora, por eso es rojo. El romboides también inervación motora, o sea, se va a ir por un músculo. Sin embargo, el serrato mayor también se va a ir aquí a un músculo que es el serrato mayor. Entonces, el subclavio igual se va a ir al músculo subclavio. Aquí ya tienes el supraescapular. Entonces, primero quiero que entiendas que el supraescapular va a dar inervación tanto muscular y sensitiva a la parte externa del hombro y a los músculos supraespinosos e infraespinosos. Sin embargo, el nervio pectoral mayor va a dar una rama motora, estos tres, su tío mayor también rama motora, superior supraocular, tóraco dorsal, inferior supraocular y el redondo mayor, todos son motores. Acá el pectoral menor también es motor, y el braquial cutáneo interno y el antebraquial cutáneo interno. ¿Estos qué tipo de rama van a dar? Sensitiva. Entonces, si me preguntaran en los troncos secundarios, ¿cuál tronco da inervación sensitiva? El tronco secundario antero interno, con las ramas antebraquial cutáneo interno y braquial cutáneo interno. El músculo cutáneo, el mediano, el axilar, el radial y el cubital, todos qué tipo de sensibilidad dan? Muscular y sensitiva. Si me preguntaran del plexo braquial, las ramas terminales, músculo cutáneo, mediano, axilar, radial y cubital, ¿qué tipo de inervación dan? ¿Sensitiva o muscular? Y la respuesta es ambos, por eso para el color. Ahora, algo que aquí aprovechar, de paso que está escrito, bueno, ya tenemos más o menos la idea del plexo braquial, son las lesiones. La lesión básicamente acá, por ejemplo, hay una que es la de la escápula alada. Esta lesión de la escápula alada, ¿cómo se va a dar? La escápula alada se da cuando se lesiona el serrato mayor o torácico largo. Entonces, esta escápula alada te va a dar esa es la forma, ¿no?, en la cual se va a presentar un paciente que tiene una lesión de escápula alada. ¿Por qué? Porque si tú tienes al serrato mayor, este serrato mayor lo que hace es pega al músculo serrato mayor, lo pega a la parte dorsal lo pega a la parte dorsal. ¿A quién? A la escápula. Pero si este músculo no está inervado, ¿qué va a pasar? Se levanta. Y es por eso que tienes este tema de la escápula alada, que básicamente se nota ahí una escápula pues levantada, ¿no? Ahora, si se lesiona el tronco primario inferior, vas a tener una lesión que es la lesión de Dejerín cumple. Entonces, aquí quiero que más o menos visualices, ¿no? En los niños, por lo general, eso se puede dar cuando tienes en el parto, cuando hay una extensión o simplemente se tracciona, ¿no?, al brazo, y se puede romper este tronco primario inferior. Lo mismo al traccionar el brazo también se puede dar cuando una persona está, bueno, colgándose, ¿no?, con la cual va a quedar con una rotación interna el paciente. Ahora, adicionalmente eso, hay otra parálisis de Rema, que la verdad no le he buscado así con todo el detalle. Lo mencionan otros textos, pero el Collins no lo menciona, más hace alusión, por ejemplo, a la otra de Erduchen. La Erduchen, que básicamente o se da en su mayor, se da más en esto, al nivel, también el nacimiento, ¿no? Pero eso es básicamente por una extensión, pero cuando por lo general se hace una tracción, pero ya también de la cabeza. Y también se puede dar, por ejemplo, en los borrachos, ¿no?, que se caen ahí de esta forma. Entonces, de alguna otra manera, como se lesiona esta rama, también la mano va a quedar así, más o menos como la mano del mesero. Entonces te da más o menos una forma ahí, ¿no? Algo adicional que quiero que recuerdes es la mano del predicador o la mano del mono, como están en los libros, es por lesión del nervio mediano. Esto ya es en ramas terminales, seguramente cuando hagas también en nervios te lo van a ir mencionando, pero la mano del predicador es por lesión del nervio mediano. Entonces, como lo que va a suceder es, como el mediano va a estar inervando toda esta región,
Lo único que se va a alcanzar a dar en el primero, segundo y tercer dedo, en la parte dorsal, los nervios, el nervio radial no se ha llegado a lesionar, entonces va a haber una extensión, una hiperextensión por la parte posterior, y como el nervio cubital no está lesionado, entonces vas a poder hacer una flexión habitual, ¿no? Con esto sí te va a quedar de esta mano la mano. Lo que yo quiero más que te quedes acá es que recuerdes, lesión de dedo mediano es mano de predicador. O sea, yo quiero que te quedes por lo menos con el nombre, porque esto ya lo vas a hacer después. Entonces, la mano en garra es la lesión del nervio cubital, esa es la mano en garra. Entonces, entonces cubital, yo me acuerdo de cubital, si pones tu mano así como haciendo garrita, también formas aquí una especie de C. Entonces, para que recuerdes, mano en garra, o también lesión del nervio urnal o cubital. Posteriormente, por otro lado, también vamos a tener la mano en gota o mano péndula, o también llamada del sábado por la noche, porque a veces a este nivel vamos compresionando la parte posterior cuando se quedan dormidos los borrachitos. Entonces, esta lesión se llama mano en gota o péndula, ¿no? Pero es la lesión del nervio radial. Son cosas gruesas, quizá cuando ya termines, estés postulando a tu internado, a tu residentado, a salud, esas cosas te tienes que recordar, pero ahora cuando los leas, de hecho que te va a parecer algo muy grueso, pero luego va a ser que como que un poco que se te va a ir. A ver, en esta parte solamente, acá era para reforzar solamente a largo del cuello, que está inervándose ahí ese 5. Ahora, por otro lado, quiero que recuerdes acá las relaciones respecto al pectoral menor. A nivel del pectoral menor, como te dije, aquí las ramas, acá está como para completar, ¿no? A nivel del pectoral menor recién se van a ir formando las ramas terminales. Por otro lado, acá está el supraescapular y el infraescapular. Supra e infraescapular. Supraespinoso y infraespinoso, acá la espina. Supra e infraespinoso, entonces ahí también lo vas a tener. Por otro lado, bueno, la relación con el pectoral menor. El músculo cutáneo, recordarte también, ya, mejor dicho acá, en el axilar circunflejo también te va a ir inervando aquí a quién, al deltoides. Entonces, circular o circunflejo te va a ir también inervando al deltoides y aquí en el redondo menor. Acá está tu deltoides, solamente para que veas eso, ¿no? Acá está tu pectoral mayor, el cual va a ser inervado por esta ramita. Ahora, ya, a ver. Acá está tu serrato mayor, que te habla justamente de la escápula ala, porque como te das cuenta, este músculo que va a hacer que se pegue la escápula hacia la parte posterior de acá de la caja torácica, ¿no? A la parte posterior. Pero si esto se lesiona, como te dije, esto va a quedar levantado. Esa es la idea más o menos de ponerte esta imagen. Ya, algo que a veces, por ejemplo, también venía aquí en la cátedra es la formación, por ejemplo, de los... ¿Qué raíces le dan mayor inervación, se puede decir, a los nervios? O sea, ¿qué raíces van a dar mayor inervación al músculo cutáneo? El músculo cutáneo está formado tiene mayor inervación dada por C5, C6 y C7. Entonces, para eso sirve este grafiquito. Sin embargo, cuando vas a tener tú por otro lado al mediano, el mediano está siendo formado desde la rama C5 hasta la rama T1. Y ahí te das cuenta con todo esto que te estoy poniendo, ¿no? Por otro lado, aquí en el mediano, hacerte esta aclaración, ¿no? En el libro de Hollins, por ejemplo, dentro de todo lo que vas a leer, hay una parte en la cual sí te indica, en este gráfico, por ejemplo, del texto en el cual he sacado, te pone que se forma el mediano de todos. Pero acá, para la UNSA, en nuestra universidad, solamente te indica que el mediano está formado por C6, C7, C8 y T1. Sin embargo, descartan a C5. No lo ponen como cosa. No da mayor contribución. Pero si vemos en otro texto, te ponen que también está formado el mediano por todas las ramas. Entonces es algo a veces un poco relativo y va a depender mucho del texto del cual estés revisando. El ulnar, sin embargo, también aquí, para la UNSA, consideran que es el C7, C8 y el T1. Pero no consideran ni la primera raíz ni la segunda raíz como está aquí. Entonces, este ulnar, de este gráfico, tanto del mediano y tanto del ulnar, para la UNSA le quitas estos de acá, los anaranjaditos, ¿no? Que indica la contribución. Solo para la UNSA, pero en otro caso, si tienes algo, o en otro texto, en otra bibliografía, si te da también, esto es válido, ¿eh? Por eso te digo, depende mucho de la bibliografía. Ahora, el circunflejo, más bien es universal. El circunflejo se forma de C5, tiene mayor contribución, hay mayor contribución
de C5 y de C6. Entonces, en el examen te puede poner, podrían poner, ¿no? Como la real contribución, por ejemplo, el axilar. ¿Por quién se viene a formar? Porque el axilar, si lo pones acá, da la impresión de que se está formando de todo. Pero básicamente es C5 y C6. Entonces, y por otro lado, el radial, pues que el radial sí está de todo. El radial es de todo. Entonces, eso también quiero que de alguna otra manera quede en claro. Con el gráfico te va a ser más que suficiente cuando lo quieras revisar. Solamente estos dos, del mediano y del cubital, quiero que de acá lo borres y de acá lo borres, estos dos, ponerlos para el Alonso. Lo demás es idéntico, no hay ningún inconveniente. Entonces, otra manera, pues, de dibujar hay un montón de formas de dibujar el plexo braquial, y como les digo, por el examen, la idea era dibujar. Entonces, ¿de qué manera yo quiero que te acuerdes? Entonces, el tronco secundario, te dije que te tenías que recordar que estaba por detrás del pectoral menor, y al final están las ramas. Las ramas salen, el pectoral menor, después del pectoral menor salen las ramas. Entonces, desde ese punto quiero que tú digas, quiero que hagas una Y a este lado, quiero que dibujes otra Y a este lado. O sea, sin tocar las ramas, ¿ah? Dos Y's echaditas. Después vas a dibujar una rama, pero que va a ir, mejor dicho, una Y echada, pero que se va a ir hasta, que va a recorrer todo el plexo braquial. Y donde dice división, vas a poner, no, antes de las ramas acá pones una M, y donde dice división vas a poner una multiplicación y una división. Entonces es para que te acuerdes simplemente de cómo dibujar. Entonces, ahora, después de esto, ¿te acuerdas? Le pones C5, C6, C7, C8 y T1. De ahí ubicas tu arteria axilar aquí y empiezas a poner pues, tus colaterales. Entonces, lo más triste que te tienes que acordar cuando, por lo menos que te tienes que llevar para recientado, son las ramas terminales, cuáles son anteriores y cuáles son posteriores. En ese tiempo, cuando les enseñamos, les poníamos hasta mnemotecnia para que se acuerden, porque cuando estás empezando recién, no te acuerdas bien. Luego ya cuando estás en clínica, ya, pues, esto ya te lo sabes hasta por demás. Entonces, para las ramas anteriores, lo que le habíamos puesto de mnemotecnia era los músculos de Messi, músculo cutáneo, el mediano y el cubital, estos cinco. Estos tres, porque si te das cuenta, de estos cinco que estás viendo acá, estas tres ramas hacen alusión a la mnemotecnia. ¿Por qué le puse Messi? Porque detrás de Messi, ¿quién está? Cristiano Ronaldo. Y mira, vas a ver, da con la mnemotecnia, músculo cutáneo, mediano y cubital, como lo estás viendo acá. Y después, acá está CR. Es el circunflejo y este va a ser el radial. Circunflejo y acá es el radial. Entonces era para que te acuerdes de nada, ya, o sea, lo más triste que te puedes acordar tiene que ser las ramas, ya, las ramas terminales. Y recordar, como te dije, que todas estas ramas terminales son que sensitivas y motoras, son mixtas. Entonces, esa es la manera como para que un poco te acuerdes. Luego acá ya si te dejan para dibujar el plexo braquial, ya pues empiezas a dibujar tu C5, acá pones tu SUSU, acá pones, como te dije, su tío mayor y todo eso lo vas llenando, pero es lo más grueso que debes aprender. Este gráfico, ¿por qué lo he puesto? Es un gráfico que anteriormente, a ver, para que tengas más o menos una idea, como lo estás grabando, va a quedar, y más o menos para darte una idea de cómo lo debías leer. Esto es las ramas terminales del plexo braquial, el músculo cutáneo, mediano, el cubital y el radial. Solo quiero que cuando lo leas, posteriormente, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Esta parte me va a indicar desde este punto hasta esta parte, la parte posterior. Si bien acá están las divisiones, estos son los ramos musculares que dan los nervios. Por ponerte un ejemplo, por ejemplo, en el brazo, el músculo cutáneo da inervación motora, sí da inervación motora, pero también da inervación sensitiva. Entonces, la inervación cutánea va a estar dado al córaco braquial, al vicebraquial y al braquial anterior. Pero sin embargo, la inervación sensitiva va a dar inervación sensitiva al antebraquial cutáneo externo, y esto quiero que quede por ahí. Sin embargo, el mediano en el antebrazo da inervación sensitiva, no da. El mediano en la mano va a dar su inervación sensitiva, pero sin embargo no lo va a dar en el antebrazo. Entonces, cuando vayas un poco repasando esta parte, esta es la manera de leer esto, de las ramas terminales del plexo. Esto es ya plexo 2, pero solamente te lo estoy poniendo ahí para que un poco te ayude, ¿no? A que puedas entender el grafiquito. Ahora, a ver acá. Listo, ahí. Y posteriormente a esto, a ver, aquí. Esta es simplemente la leyenda. Como tienes ahí
ya te he mencionado todo, es como un resumen esto. Esto por lo general nosotros cuando hacíamos las clases lo hacíamos así por mesas. Y como lo hacíamos por mesas, a mi mesa yo le daba mi hojita, ¿no? Impresa y ya los torturaba para que se aprendan todo. Pues acá esto es la leyenda, así que no hay gran cosa acá. Por otro lado, aquí solamente mencionarte, como ya habrás visto en músculos 1 y en músculos 2, nosotros para grabarnos la inervación lo que hacíamos era siempre el uso de colores. Pues, por ejemplo, acá de color verde es el músculo radial, de color amarillo, por ejemplo, lo que podíamos ser el mediano, y los músculos que están siendo inervados por el músculo cubital lo poníamos de color celeste. Lo hemos manejado de esta manera, por lo menos en los círculos, ¿no? Y ahí en los repasos de verano que hacíamos. Entonces, solamente esa parte más. A ver, esto era para que te rías, que era casi después de Navidad las ponencias, me acuerdo. Eso simplemente era para reforzarlo un poco. Como te decía, a veces las raíces vienen, la formación de ya sea del mediano, ya sea del cubital. Ya te había explicado en otro grafiquito cómo es que se llegan a tomar, de qué raíces sale. Aquí ya, estas son las últimas 2 diapositivas, quiero que te quedes un poco con esto. Mira, nosotros a nivel del brazo, aquí para explicar solamente esta parte, la inervación sensitiva tanto del antebraquial cutáneo interno como el braquial cutáneo interno, o sea, para explicarte la inervación sensitiva es este gráfico. Mira, si bien hay inervación básicamente para la parte muscular, la parte sensitiva, ¿cómo es que se va a ir formando? A veces esto nos suelen preguntar en el examen y es un poco enredado, pues, porque lo otro es un poco más sencillo, dibujar al plexo, ponerle sus colaterales. Entonces, para que no te hagas tantas bolas, nosotros habíamos ideado esto. Por ejemplo, mira, este punto que estás viendo acá es la parte del codo. Ahí haces una división. Se supone que esto es lógicamente pues el brazo y esta parte es el antebrazo. El antebrazo está dividido, si te das cuenta, en la parte anterior por 2 porciones. Entonces, ¿qué nombre le vas a poner a estas porciones para la inervación sensitiva, para la piel, no para el músculo? A la parte externa le llamarás pues antebraquial, porque estamos en el antebrazo, antebraquial cutáneo externo, y a la parte interna, antebraquial cutáneo interno. Si te das cuenta, mira, el antebraquial cutáneo externo da un poco de inervación sensitiva a la parte externa de la parte superior del brazo, a la parte externa donde está el brazo. O sea, tienes acá tu brazo a la parte inferior, ya quédate con eso, a la parte inferior de la parte externa del brazo. Date cuenta con esto que les he puesto ahí. Y ahora, como se está pasando, que es el antebraquial cutáneo externo, viene el antebraquial cutáneo interno, y este antebraquial cutáneo interno, se quiere pasar, se recontrapasa, y se va hasta la parte posterior, pero ¿de dónde? De la inervación sensitiva de la piel acá en el brazo. Entonces, quiero que te quedes con esto. Entonces, ahora, este antebraquial cutáneo interno que estás viéndolo acá es pues. Y el antebraquial cutáneo externo ya se va a ir formando, y ahorita te lo voy a ir explicando. Acá adicionalmente vamos a tener al braquial cutáneo interno. Este braquial cutáneo interno va a ir formar, se llama accesorio también porque va a dar una ramita que es de T12 que ahora vas a ver en otro grafiquito que ya te voy a ir explicando aquí. Ahora, en la parte superior vamos a encontrar el braquial cutáneo interno. Si es de la parte interna, ¿cómo se va a llamar por este lado? Braquial cutáneo externo, y se está dividiendo en 2 partes, una parte inferior y una parte superior. Braquial cutáneo externo, superior. Y ahora esta parte, si estamos hablando del brazo, ¿cómo lo llamarás? Esta parte va a ser el braquial cutáneo, supuestamente sería braquial cutáneo medio, sino posterior, pero no tiene ese nombre, solamente seguimos, todo esto viene a llamarse antebraquial cutáneo interno, está siendo inervado por el antebraquial cutáneo interno. Y aquí adicionalmente a la altura del hombro está el supraescapular. Entonces este nervio supraescapular va a dar inervación a la parte sensitiva, por eso acá te lo he puesto de rosadito, ¿no? Entonces, para que no te das tantas bolas, en el antebrazo, la parte externa, antebraquial cutáneo externo, la parte interna, antebraquial cutáneo interno, la parte superior se divide en 3 partes, la interna, braquial cutáneo interno, la externa en una parte inferior y una parte superior. Ahora, esto lo vamos a ver, pero ya en un dibujito como lo pone Nether. Mira, date cuenta acá cómo salen los puntitos de supraescapular. El supraescapular va a inervar ¿dónde? Va a inervar la parte de la piel
esta porción lo hace el nervio supraescapular. Sin embargo, date cuenta, mira cómo es que sale el nervio axilar. El nervio axilar sale y ¿dónde va? Este nervio axilar, ¿qué porción va a inervar? La parte externa llamada braquial cutáneo externo superior. Esto lo da aquí el nervio axilar. Por eso es el color rojito. Rojito es axilar. Ahora, fíjate acá, mira, el antebraquial cutáneo interno va a inervar toda esta porción. La parte del antebrazo interna y la parte posterior, ¿no? Mejor dicho, la parte anterior del antebrazo. Bueno, acá creo que te he dicho posterior, ya, es la parte anterior. Entonces, hay algo acá que es curioso. Por ejemplo, en el libro de Hollins dice que T12 va a generar va a darte una colateral, una ramita, quiero que veas acá, que es la rama cutánea lateral perforante, llamada intercosto humeral. Este intercosto humeral se une con el braquial cutáneo interno y te va a dar la inervación sensitiva llamada accesorio braquial cutáneo interno. Yo simplemente te digo que te acuerdes como braquial cutáneo interno, ¿no? O sea, no te hagas tantas bolas, pero accesorio porque tiene pues este nervio que se va a adicionar en el camino. Entonces, para mí es braquial cutáneo interno y listo, y el braquial cutáneo externo en inferior y en superior no me lo divides, no te hagas tantas bolas. Ya, y el posterior, mejor dicho, la parte anterior como antebraquial cutáneo interno, pero hasta la parte superior sube. Entonces, no te hagas tanto lío. Ahora, el nervio radial, ¿qué es lo que va a hacer? El nervio radial te va a dar la inervación, ¿a dónde? A la parte llamada braquial cutáneo externo inferior. Este nervio braquial cutáneo externo inferior es una rama del radial. Y por otro lado también vamos a tener que el músculo cutáneo, mira acá que ha salido, este músculo cutáneo va a dar inervación al antebraquial cutáneo externo. Ahora, como ya está pintado todo, vas a ver las ramas que son acá en el brazo, que solamente mañana también lo vas a reforzar con Ángel, que es justamente el mediano, que va a dar al primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo, y finalmente el cubital, que te va a dar la inervación sensitiva del quinto dedo y la mitad del cuarto dedo. Entonces, esto ya es mano, ¿no? Pero lo que yo quiero que me entiendas como plexo 1 es cómo se forma sobre todo la parte superior. Y si te das cuenta, la inervación sensitiva se va desde acá, de los troncos secundarios, ¿ah? La mayoría tanto del antebraquial cutáneo interno como del antebraquial cutáneo externo. Y lo que quiero que refuerces como ya lo vas a ver seguramente nuevamente esto, el músculo cutáneo, mira, ¿qué rama da? Antebraquial cutáneo externo para esta porción de la piel en el antebrazo. Entonces, yo te diría, es más, que te trates de aprender este gráfico, porque acá en el mismo, para brazo y antebrazo, apréndete esto. Porque si te lo vas a aprender tal cual como está en el Netter, es un poco más tedioso. Acá ya lo divides y simplemente haces ya luego lo mandas pues con el Atlas y para que lo entiendas mejor. Esto vino una vez, por ejemplo, en nuestros exámenes de nosotros. Yo no sé, como si seguimos usando el Hollis por ahí, te viene. Decía, el antebraquial cutáneo externo inerva, verdad y falso, inerva la parte inferior del brazo, o sea, la parte externa inferior del brazo, sí inerva, mira. Esto aquí, por eso le he puesto esta lengüita de acá, porque esto era una pregunta de examen que se nos hacía. Entonces, solamente por eso lo he ido poniendo. Ahora, para la parte posterior ya es la parte posterior, si te das cuenta, mira, en la parte anterior se divide en tres esto. En la parte posterior ambos se dividen en tres. Entonces aquí vas a tener justamente la parte posterior y ahora quiero que notes lo siguiente. Igual lo divides el medio y luego dirás, este es el antebraquial cutáneo interno. Este antebraquial cutáneo interno, porque es antebrazo. Esta porción, ¿cómo se va a llamar? Antebraquial cutáneo externo. Luego, en el brazo, como estamos hablando de esta parte, de la parte inferior, esa se llama braquial cutáneo interno. El mismo accesorio, el mismo que pusimos aquí, a este mismo es braquial cutáneo interno, solo accesorio porque tienes una rama, como vimos que daba T12. Ahora, acá vamos a tener igual a braquial cutáneo externo superior, braquial cutáneo externo inferior. Ahora mira quién se viene. Se viene el antebraquial cutáneo posterior, viene cubriendo este mismo a nivel de la parte dorsal del brazo, va a tomar el nombre de braquial cutáneo externo inferior y después braquial cutáneo posterior. Y todas estas son ramas de radial, ¿eh? Porque la parte posterior netamente se va con el radial. Entonces el radial, mira, todas las porciones que cubre y da las ramitas. Estas tres ramas son las ramas
cutáneas del radial. Pero yo te digo, se te va a hacer fácil. Seguramente ahora que te lo estoy mencionando un poco que también te vas a enredar, pero a medida que tú lo vas a ir viendo, solamente ubícate en las tres porciones. Si es la parte del antebrazo, antebraquial cutáneo será pues la parte, como es antebrazo interna, la parte externa, y esta es la antebraquial cutáneo posterior. Y luego en el brazo dirás braquial cutáneo interno, braquial cutáneo externo, pero externo superior, externo inferior. Solamente que estos tres verdecitos que estás viendo son ramas del radial. Entonces, en el examen quizá te van a enredar un poco con los nombres, pero yo te digo, solamente ubícate con esto y ya se te va a hacer un poco más sencillo. Y acá que está el supraescapular que te da las ramas. Por otro lado, vas a tener el supraescapular que bien te está dando, te va a dar la inervación sensitiva para ese nivel lo que es más o menos del hombro. Posteriormente, eso vas a tener el axilar o circunflejo que va a dar la parte superior acá del hombro, pero netamente la parte en el hombro, esta región deltoidea, lo hace el nervio axilar. El nervio axilar está dándote esta inervación en la parte como braquial cutáneo externo superior. Después el radial, como estás viendo acá, da estas tres porciones, mira el grafiquito, y acá se pinta todo eso. Aquí te lo he puesto para que haga las divisiones, como braquial cutáneo externo inferior, como braquial cutáneo posterior y como antebraquial cutáneo posterior. Posteriormente a eso, T12, como te dije, con el braquial cutáneo interno se unen y te van a dar, ¿qué? El accesorio braquial cutáneo interno. Y posteriormente a eso vas a tener tu músculo cutáneo que te va a cubrir justamente la parte antebraquial cutáneo externo y en la parte, el antebraquial cutáneo interno que te va a dar la parte inferior posterior del antebrazo. Y acá ya pues los deditos como ya les había puesto con el mediano, que ya lo van a hacer esto a la siguiente, y aquí vas a tener por otro lado la inversión del cubital. Entonces, en Nether, como te digo, así está pintado. Y también le pone una especie de gráfico, pero yo, como yo les decía, ¿no? En el círculo siempre lo habíamos trabajado de esta manera. Entonces yo te digo, mejor manéjalo de esta manera. La parte posterior se divide en tres, la parte anterior, como has visto, la parte anterior solamente en la parte del brazo, en la parte anterior es 2, en la parte posterior es 3. En la parte posterior lo puedes dividir en 3, 3. En la parte anterior, lo de arriba lo divides en 3 y lo de abajo lo divides solamente en 2. Y date cuenta que siempre la parte que está hacia el lado superior, se puede decir acá en el brazo, esto se divide en superior e inferior. Y eso va a ser una constante en ambos lados cuando veas. Ya por los colores yo te voy indicando ya que radial, estas ramas pues son las del radial, el axiono braquial cutáneo externo es el músculo cutáneo. Entonces te van a enredar un poco, te van a decir, la parte, qué sé yo, a ver, te digo, la parte posterior del antebrazo, ¿por quién está inervado? Por inervación sensitiva, tú dirás, pues radial. O te pueden decir para Berroy y Fassler, radial inerva la parte posterior del antebrazo, sí. O te pueden decir la parte posterior inervada por el antebraquial cutáneo posterior corresponde a radial, sí. O sea, hay muchas formas de las cuales te pueden preguntar. Entonces, esa es la inervación cutánea, ¿no? O sensitiva en vista posterior.